Hola y bienvenidos. Como el mercado vuelve a tener cierto, digamos, nerviosismo ante el desempeño de lo que, o las excesivas valoraciones de lo que puede ser la inteligencia artificial, pues digamos que aumenta ese temor. Cuando vemos lo que ha ocurrido en el año con las grandes compañías, o las 7 magníficas, pues vemos que prácticamente todas están perdiendo dinero. Ese rally del 2025 pues sí ha presentado, digamos, una corrección importante. Si uno mira, digamos, corrido al año, el Standard & Poor's ya se encuentra en terreno negativo, y la acción que más pierde es Microsoft y Amazon. Pero aquí hay un punto interesante. Generalmente, cuando estas empresas, digamos, presentan estas sobrevaloraciones tan excesivas como estaba ocurriendo en el año 2025, pues es normal que corrijan, pero en algunos puntos particulares, pues desde ya se empiezan a ver tal vez oportunidades en estas dos empresas. Obviamente hay que ver hasta dónde se desenvuelve, digamos, esta corrección. Ya esta es la segunda semana consecutiva de pérdidas para el Standard & Poor's. Se ha perdido cerca de $1 trillón en capitalización bursátil. Y no es muy claro, digamos, lo que les cuento. O sea, por un lado están las grandes inversiones en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, centros de datos, etcétera. Incluso en la jornada de ayer se veía el gran boom que tiene el desarrollo de robots e inteligencia artificial en China. Y por el otro lado, pues están esos analistas que creen que es muy prudente, digamos, no salir en desbandada, digamos, del Standard & Poor's, sino más bien entrar como en una rotación de sectores. Y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que ocurre es que cuando tenemos, digamos, esos primeros indicios de una potencial corrección, pues por muy defensivo que sean los sectores, pues desafortunadamente también pueden llevarse una sorpresa, digamos, negativa. Y eso es lo que se está evaluando en este momento. Si es oportunidad para empezar a entrar en estas compañías, tipo Amazon, Microsoft, digamos, un poco más sólidas en el largo plazo. O, por el contrario, esperar a una fuerte corrección, como algunos inversionistas como JP Morgan lo están haciendo. En el lado de tecnología sí es totalmente claro. Miren, ha aumentado mucho las posiciones cortas y la compra de opciones sobre el sector tecnológico. Y pues ustedes saben, el sector tecnológico pesa más del 30% del Standard & Poor's, y pues es claro, cualquier cosa que ocurra con este sector pues va a afectar la totalidad del mercado. Miren ustedes que JP Morgan dice que efectivamente hay algunas oportunidades puntuales en inteligencia artificial, pero que hay muchas compañías que están con una sobrevaloración. Entonces, hay que ver cómo se desempeña, digamos, este tema de la corrección, yo lo diría por ahora técnica, que empezó siendo una simple rotación de sectores y ahora se le están sumando pues estos tipos de análisis que muestran, digamos, como, oiga, podría haber una corrección un poco más fuerte, ¿no? Ese es como el lado técnico, y yo creo que el análisis de corto plazo, porque por el lado de largo plazo, miren ustedes que cuando los inversionistas o gestores de inversión más prudentes, pues dicen, oiga, si hemos reducido un poco como las exposiciones en el caso de las 7 magníficas o las compañías más grandes, se ha reducido un poco la posición comparada contra enero, pero ya van a ver más adelante que en el grueso del mercado o digamos en la visión de largo plazo, aún se mantiene una perspectiva positiva de desempeño para el año 2026. Ese es el lado negativo. Pasemos un segundo para ver la parte técnica, para poder cerrar aquí al Bloomberg. Y miren ustedes que efectivamente el Standard & Poor's está tocando nuevamente esa media móvil 100, que es un soporte importante. Y técnicamente, tal vez lo que podría ocurrir es
movernos hacia este sector, que eso es una pérdida de cerca de 6% o un retroceso adicional de cerca de 6%, donde tal vez el mercado podría descansar. Yo pensaría que hasta ahí no debería uno preocuparse siempre y cuando esté, digamos, tal vez lo que hemos venido haciendo desde la semana anterior y es venido, hace 2 semanas, perdón, y es venido subponderando algunos sectores específicos que están mostrando algún debilitamiento, digamos, estructural en el Standard Poor's. Ahora bien, si hay una consolidación más fuerte, si los datos macroeconómicos que vienen muy fuertes, existe mucha información fuerte esta semana, pues no ayudan, lo que ocurriría es que tal vez esta leve corrección o rotación de sectores, pues sí, efectivamente se podría convertir en una corrección más pronunciada que nos llevaría hasta esta zona, pensamos nosotros, del 5.800, y esa es una caída cercana al 14%. Entonces, sí hay que prestar, yo pensaría más atención, reitero, a los datos macro que se van a dar a conocer durante esta semana. Miren ustedes que el indicador VIX está rompiendo la zona de 20 puntos y ya está arriba de los 22 en la mañana de hoy. Cerremos acá un momento y continuemos. Entonces, la primera parte es esa razón que estamos viendo, digo yo, de rotación y posible corrección del sector tecnológico que nos está llevando a un Standard & Poor's negativo en el año 2026. La siguiente parte es más estructural y tiene que ver con este incremento sobre la probabilidad que la Reserva Federal reduzca su tasa de interés en el mes de junio. Esa probabilidad ya está por arriba del 50%. Lo interesante no es eso porque la probabilidad es baja aún. Tal vez lo más interesante es que esta probabilidad se ha venido incrementando desde todo el año. Miren ustedes cómo arrancó en enero, esa probabilidad estaba cerca del 40% y cómo la probabilidad de que la Fed efectivamente en la reunión del 17 de junio reduzca su tasa de interés, pues se ha venido incrementando. ¿Qué puede reforzar esta tesis? Y vemos que efectivamente los bonos del Tesoro americano pues han sido los más favorecidos en esta potencial reducción de tasas de interés. Entonces, ¿cuál es como, yo pensaría que cuál va a ser el efecto que tendría un incremento en las probabilidades de esta reducción, que se puede, vuelvo y reitero, dar a conocer durante esta semana? Entonces los invito a que estemos muy pendientes de la página de la Bolsa de Chicago, donde se están viendo estas probabilidades. El primer evento, pues es las actas de las minutas, o las minutas, perdón, de la última reunión de la Reserva Federal. En esas minutas se va a reiterar un poco la visión que tiene la Reserva Federal frente al desempeño de la inflación, el empleo, que ha sido muy bueno porque ha mostrado datos de estabilidad, y el crecimiento económico. Eso sería lo primero, el día jueves hacia mediodía. Y el día viernes se va a dar a conocer el PCE, que es el dato tal vez más importante para la Reserva Federal, y sí, efectivamente el mercado podría aquí cambiar esa visión, digamos, de corto plazo y darle un freno a esta caída que estamos viendo. Entonces, hay una expectativa de que este Core PCE se ubique sobre el 3%, el anterior fue el 2.8, que es el que estamos viendo aquí, pero en este punto quería como resaltar el desempeño de la inflación en sí. Y recordemos que la inflación que fue dada a conocer los primeros días de febrero, pues mostró un desempeño muy, muy favorable en términos de reducción. Obviamente el Core PCE, que se podría ubicar sobre el 3%, está muy por encima de la expectativa de la Reserva Federal, que es 3%, pero miren ustedes que un dato cercano al 3 o levemente por debajo del 3% sí que le va a dar un espaldarazo, vuelvo y reitero, tal vez a lo más importante, y es esa visión de largo plazo, que la Reserva Federal sí pueda hacer esa reducción de tasas de interés en el mes de junio.
creo yo entonces, bueno, también se va a conocer el crecimiento del cuarto trimestre, pero lo más importante desde mi punto de vista va a ser ese Core PCE que se va a dar a conocer el día viernes en la mañana. Por ahora lo que estamos viendo, pues es claro, un tono de incertidumbre de corto plazo, marcado por esos comentarios y análisis donde los inversionistas piensan que el sector tecnológico, vuelvo y reitero, podría tener una corrección más fuerte. Pero miren ustedes que cuando, esta es la última encuesta que hace el Bank of America sobre las expectativas de crecimiento y la alocación en acciones. Y miren ustedes que efectivamente la última visión o la última encuesta muestra que los inversionistas, pues todavía, los de largo plazo, todavía ven una oportunidad interesante en el año 2026 para el mercado de acciones. Entonces creo yo que aquí se deben coordinar o se deben encontrar dos puntos de vista que claramente están siendo muy diferentes. El punto de vista a largo plazo, donde vemos un desempeño económico bueno, sano, donde se ve un empleo medianamente bueno, donde se ve una inflación muy buena, y el de corto plazo que está marcando como esta incertidumbre y es esa potencial excesiva valoración de compañías relacionadas con la inteligencia artificial. Como pueden ver, el índice de miedo de CNN, pues sí cae. Hace tan solo una semana estaba en 50, hace un mes estaba en 55. En el año realmente nunca se ha ubicado por arriba, pues en un nivel de extremado optimismo, pero sí se muestra, digamos, esa preocupación. Y vuelvo y reitero, la preocupación está estrictamente relacionada en este momento, no con el desempeño de la economía, no con los datos macros, sino, vuelvo y reitero, con unas potenciales excesivas valoraciones y comparaciones que, digamos, el mercado está haciendo en este momento con esa famosa .com y obviamente una corrección más fuerte, como les mostré, que desde nuestro punto de vista, si se llegara desafortunadamente a materializar, todo el driver estaría relacionado con el sector tecnológico y podría llevar al Standard & Poor's a una caída cercana al 15%. Entonces hay que prestar atención no solamente a esos datos macro que podrían ayudar a frenar si salen muy buenos, sino fíjense que esta semana, pues sí está Walmart, que tal vez es la compañía más importante, ya pasaron las compañías más grandes, el 70% sumaron las estimaciones, superaron las estimaciones de los analistas, el crecimiento potencial de los resultados de los ingresos es entre el 13 y 15%, pero como el mercado está muy pendiente de todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y lo que esté relacionado, pues esta tarde se va a dar a conocer los resultados corporativos de Palo Alto, una compañía que está dedicada a inteligencia artificial. Entonces, no es una compañía grande dentro del Standard & Poor's, no es dentro de las más relevantes, pero hoy de manera, o esta semana de manera particular, con este ruido que se está generando, pues lo que pase con esta empresa sí que le va a dar, digamos, más volatilidad si los resultados salen muy malos, o puede ayudar a frenar un poco esta corrección si los resultados salen muy positivos. Y miren que no es una compañía gigantesca dentro del Standard & Poor's, pero por supuesto, como no existen más grandes relacionadas a este tema, pues muy seguramente el mercado va a estar muy pendiente de lo que pase con Palo Alto. ¿Cuáles son entonces los escenarios que se pueden presentar para el Standard & Poor's durante esta siguiente semana? Pues como siempre tenemos tres escenarios. El primero y el que pensamos que es un poco complicado que se presente en este momento es que esa probabilidad de la Reserva Federal se incremente a fin de semana. O sea, que todos estos datos, no sé, un Core PCE que estuviera por allá en 2.7, 2.8, que es la verdad es un poco difícil, que los resultados de Palo Alto fueran muy buenos. Pues, hombre, tal vez el mercado borraría el ruido que tiene en este momento. Fíjense ustedes que el índice Dow Jones hace tan solo 2 semanas estaba tocando máximos históricos. Y esto le podría generar o frenar un poco el ruido, digamos, a la inteligencia artificial y llevarnos, pues,
lo más complicado que ha sido romper esa zona de los 7.000 puntos, que lo ha intentado batir en varias oportunidades, pero miren que todavía no ha sido posible. Entonces deberíamos tener como un conjunto de, o una, sí, como un conjunto de escenarios que se presentaran iguales. La gente viera oportunidades en Microsoft y Amazon primero, que Palo Alto entregara resultados positivos muy buenos y que a fin de semana, bueno, después de las minutas, que a fin de semana, después de la lectura el día viernes, después del PCE, pues que saliera excesivamente bueno y que la gente se animara a romper los 7.000 puntos. La probabilidad de esto es baja, cerca de un 20%, pero pues por supuesto existe. Donde estamos más centrados, donde creemos que más se va a comportar, es estar en este rango. Y miren ustedes que desde diciembre el mercado ha estado ahí, en ese rango entre los 6.700 puntos más o menos hasta los 6.950 el Standard Poor's. Es un rango donde al mercado le faltan más componentes, digamos, para ir para un lado o el otro. Desde el punto de vista macro, lo que uno está viendo por el lado de bonos, pues miren ustedes que los bonos del Tesoro americano que estaban al 4.20 hace tan solo una semana, por ese incremento de expectativas de reducción de tasas de interés, pues hemos visto un desempeño favorable en bonos. Eso, por supuesto, es positivo, digamos, desde el punto de vista macro. Ahí hay una claridad absoluta. El tema de la corrección, rotación del sector tecnológico en este momento, pues obviamente pesa y pesa tanto que recuerden ustedes que estamos cerca de esa ruptura de la media móvil 100 en el Standard Poor's, muy cerca a la zona de 6.800 puntos, es básicamente ese rango o esa zona que por supuesto se convierte en un peligro. Lo que tal vez pensaría yo es que vamos a estar en un rango. Es como la probabilidad o el escenario base más alto. De todas maneras, no hay una probabilidad alta que esto ocurra, tan solo el 55%, y obviamente que no tuviéramos una sorpresa negativa en los resultados corporativos. Y el escenario bajista, que es ese escenario donde están esas apuestas, sobre todo el sector tecnológico, es donde, oigan, definitivamente el sector tecnológico no logra aguantar tantas ventas. Donde Microsoft, aunque esté en estos momentos entrando en una zona donde uno pensaría que es una compañía barata, pues nos muestre desafortunadamente que está siendo muy débil, o sea, que no hay argumentos para sostenerla. Y ahí el sector tecnológico arrastraría a todo el grueso del Standard Poor's y consecuentemente a muchas acciones globales. Entonces miren que el detonante es básicamente una potencial sobrevaloración en inteligencia artificial que golpea directamente al sector tecnológico y va en desbandada o iría en desbandada a golpear los otros sectores que desde mi punto de vista están siendo muy positivos por ahora para el año 2026. Tanto así que de hecho Morgan Stanley hace tan solo unos días entregó nuevamente su perspectiva de crecimiento para el Standard Poor's y lo mantiene muy cercano al 10% para lo corrido del año. Pero como ustedes saben, tenemos que esperar ese desempeño, digamos, de corto plazo y qué tan fuerte va a ser, qué tan fuertes van a ser los inversionistas de largo plazo con esa visión de la economía va bien y efectivamente los indicadores o los índices lo están respaldando. ¿Dónde invertir hoy? Pues miren ustedes que el sector tecnológico está mostrando, por nuestros indicadores, sí efectivamente está mostrando, empezando a mostrar un debilitamiento, ¿ya? Aunque hay una zona de soporte por la cual todavía estamos lejos, pero sí lo más prudente, y es lo que hemos venido haciendo en nuestros portafolios, reducir la exposición en sector tecnológico, al igual que el sector financiero, perdón, al igual que el sector financiero. Frente al sector financiero, tal vez no está en la gráfica, pero sí hay que mostrar que hace unas semanas algunos bancos de esos pequeños regionales en California pues mostraron algunas notas, algunos puntos pequeños y de hecho uno se quebró, pues muy muy pequeño, pero sí están mostrando crecimiento en los IDEs. Esto es en los bancos regionales en Estados Unidos. Están empezando a mostrar algún crecimiento leve en los
en los CDS. Y en Europa existen unas métricas para medir qué tan sano es el sector financiero, y desafortunadamente la semana anterior también algunos bancos estaban empezando a marcar como algunas señales de alerta eh, en los temas de liquidez. Entonces, son muy preliminares estos números. No los traje porque no me parecen relevantes hasta ahora, pero sí creo que han impactado, que algunos inversionistas pues lo ven como pequeña señal de alerta, sobre todo en el sector financiero. Hay que ver más adelante qué ocurre, pero por ahora en el Standard & Poor's, pues miren ustedes que tal vez lo más sano, sí es por ahora, reducir un poco la exposición, ir reduciendo la exposición, sobre todo porque estamos en ese rango que les menciono, entre los 6.700, 6.750, 6.950 es como el rango en el que hemos estado todo el año. Desde el punto de vista macro, pues no veo por ahora señales de preocupación. De aquí al viernes, pues pueden haber, digamos, datos más contundentes. Creo que el Core PCE, sobre todo en una semana tan corta que arranca hoy, pues vamos a tener como una lectura un poco más clara la próxima semana frente a ese Core PCE. Por ahora es de reducción. Yo diría que uno no debería salir todavía asustado a vender, pero si el Core PCE por alguna razón llega a estar por encima del 3%, hombre, eso sí va a ser muy delicado. Y va a ayudar a esas posiciones, pues miren ustedes que hay mucha gente comprando opciones, apostándole a una corrección del sector tecnológico, y desafortunadamente un Core PCE arriba del 3%, por supuesto que va a ayudar. Entonces, por eso como es un dato tan improbable de predecir, que creo yo que desde el punto de vista de inflación, pues uno tendría argumentos para pensar que ese Core PCE va a estar por debajo del 3 o en el 3, porque la inflación se viene desempeñando así. Pero pues ustedes saben, en esto no hay nada escrito, entonces vamos a ver qué ocurre. Tal vez el único sector que en este momento me atrevo a recomendar y que se está desempeñando muy bien, y tal vez es de los sectores únicamente pues, positivos durante este año incluso, pues es el sector de utilities, y miren esa valorización tan fuerte que ha venido presentando. Es como lo que estamos viendo, lo que ocurra con el Standard & Poor's, digamos, en un año que ha sido tan plano, y pues ya lo ven negativo hasta este momento, sí está muy relacionado con valorización y con rotación. Hasta ahora lo veo así: rotación de sector financiero, salgo de financiero, entro en otro sector. Miren ustedes que no es un efecto que se esté presentando en el grueso del Standard & Poor's por ahora, y que si se materializan datos macro malos durante esta semana, pues hombre, desafortunadamente eso sí le daría más fuerza a esos pesimistas, y creo que la próxima semana sería una semana pues en la que tendríamos que continuar, digamos, esa reducción de exposición al mercado accionario, digamos, por ahora de manera temporal. Vamos a ver si eso pues no se materializa, pero creo yo que les dejé como muy claros los dos puntos de vista: la visión de corto plazo, la visión de largo plazo, y hacia dónde podemos ir por lo menos en esta corta semana. Bueno, les agradezco como siempre su participación en nuestra reunión y nos vemos la próxima semana.